hablando sobre las 6 doctrinas filosóficas de la India, las 6 escuelas de pensamiento. Nombramos cuáles son, dijimos también cuáles son en las que nos vamos a enfocar, que tienen relevancia en cuanto a la relación que tienen con el yoga, y dijimos que esas son el Samkhya, el Vedanta, y luego más adelante, que no está dentro de esas 6 doctrinas filosóficas, vendría a ser la número 7, también vamos a ver el Tantra. Entonces nos enfocamos en el Vedanta, en entender un poco cuál es la propuesta de esta doctrina, cuál es la relación que tiene la doctrina del Vedanta con el yoga. Y luego también empezamos a ver el Samkhya, cuál es la propuesta de esta doctrina filosófica, cuál es su relación con el yoga. Y llegamos a la conclusión de que el yoga clásico, tal como lo vamos a ver hoy, que es el yoga del cual nos habla el sabio Patanjali a través de sus 8 pasos, del Ashtanga Yoga de Patanjali, vimos que esa relación es la relación antigua que existe entre el yoga y el Samkhya, en términos de que el Samkhya es el marco teórico de todas las prácticas ascéticas y místicas que propone el yoga para lograr experimentar en carne propia, en el propio cuerpo, en la propia mente, en la propia energía, lo que la doctrina del Samkhya propone. Y también llegamos a la conclusión de que no hay demasiadas contradicciones entre lo que propone el Advaita Vedanta y lo que propone el Samkhya. Hay algunas diferencias, pero que finalmente tanto lo que propone el Samkhya como lo que propone el Vedanta se puede lograr a través de la práctica del yoga. Y esa es la razón por la cual existe una relación entre el yoga y el Vedanta, que es más moderna, y una relación antigua y clásica entre el yoga y el Samkhya. Entonces creo que eso está claro, y desde ahí podemos continuar a profundizar en el camino del yoga, y siempre nos vamos a referir de vez en cuando al Samkhya y de vez en cuando al Vedanta. Entonces, vamos a empezar por el camino del yoga. Y si lo tienen ahí, lo pueden ir viendo junto conmigo. Si no lo tienen y lo leyeron antes, muy bien. Y si no, lo van a poder leer después también. Entonces, las primeras enseñanzas del yoga, cuando hablamos del yoga clásico, el énfasis principal en el yoga clásico es en encontrar las maneras, las prácticas, la forma en controlar las fluctuaciones o las transformaciones o los movimientos de la mente. Y lograr de esa forma controlar la tendencia natural que tiene la mente a proyectarse hacia el exterior a través de los sentidos, que están siempre yendo detrás de los objetos de los sentidos. Entonces, el yoga clásico lo que se propone a enseñar son las maneras en que uno puede detener, controlar, detener las fluctuaciones de la mente, las transformaciones de la mente, los movimientos de la mente, que ya enseguida vamos a ver cuáles son y cómo propone el yoga, cómo propone Patanjali, que podemos empezar a controlar y en un futuro detener las fluctuaciones de la mente. ¿Para qué? Para que la mente empiece a tener la posibilidad de proyectarse hacia el interior, de estar todo el tiempo en el exterior. El yoga propone el camino inverso, que la mente empiece a retirarse de los sentidos, primero que los sentidos se retiren de los objetos de los sentidos, luego que la mente empiece a retirarse de los sentidos y empiece a proyectarse hacia el interior. ¿Para qué? Para empezar a entrenarnos en la capacidad de entrar en un estado contemplativo y meditativo. ¿Para qué?
porque es en ese estado meditativo, contemplativo y finalmente de trance, que en el yoga se llama samadhi, que podemos tener acceso al reconocimiento de nuestra identidad espiritual, que en el yoga y en el samkhya le llamamos purusha. Y una vez que podamos reconocer esa identidad espiritual con la misma intensidad con que reconocemos nuestra identidad material, con esa misma intensidad con la que nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuando podamos con esa misma intensidad y seguridad identificarnos con nuestra identidad espiritual, el yoga dice entonces que en ese momento cesa el sufrimiento, se acaba el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el yoga, el samkhya, el vedanta proponen que si sufrimos en esta vida, primero proponen que este mundo material está permeado por sufrimiento. Eso creo que también ya quedó en claro. Que este mundo material, prakriti, o este mundo material que experimentamos día a día, su esencia primordial es dukkha, el sufrimiento. Por más que hayan pequeños momentos de alegría, de felicidad, detrás de todo eso, cuando eso se acaba, cuando esa felicidad, esa alegría que es momentánea se acaba, viene nuevamente el sufrimiento. Y no por ser pesimista y decir que todo en esta vida es sufrimiento, que sin embargo es algo que los grandes maestros nos dicen, pero en el sentido en que comparado con la dicha infinita, plena y eterna que uno obtiene cuando se genera ese reconocimiento de la identidad espiritual, todo lo demás no tiene punto de comparación. Eso es lo que nos dicen los grandes sabios, los que han tenido esta experiencia, que comparado con ese estado de trance, de samadhi, en el que uno reconoce la identidad espiritual y se conecta con esa fuente interna, divina, de solamente dicha eterna que no tiene fin, todo el resto realmente es sufrimiento. ¿Por qué? Porque tiene un final. Entonces, para poder generar ese reconocimiento, tenemos que empezar por controlar a la mente y empezar a mover a la mente del estado constante de exteriorización a llevarla a un estado gradual de interiorización. Y como la mente está muy apegada a los sentidos, es decir, lo que alimenta a la mente son los sentidos, y lo que alimenta a los sentidos son los objetos de los sentidos, tenemos que empezar a generar el camino inverso, desconectarnos gradualmente de los objetos de los sentidos, por eso cerramos los ojos, nos quedamos quietos, empezamos a llevar los sentidos hacia adentro. Cuando los sentidos se van hacia adentro, la mente empieza a desconectarse de los sentidos, empieza a tener la posibilidad de ir hacia el interior, de encontrar momentos de calma y gradualmente, poco a poco, a través de una técnica, de varias técnicas y prácticas que Patanjali nos va a proponer, ir logrando entrar en ese estado de trance. Entrar y salir, porque no es que la primera vez que uno entra en un estado de contemplación y meditación tiene esa dicha eterna que no se acaba nunca más. No, uno empieza a entrar y salir, y lo importante es que uno se va familiarizando con ese estado interno de conexión. Y mientras más tiempo uno va permaneciendo con la práctica constante, ese estado se va volviendo familiar. Y gradualmente, poco a poco, con mucha práctica y mucha dedicación, ese estado de conexión con el ser, con la identidad espiritual, se va volviendo más familiar que el estado de conexión con la personalidad material. Entonces es más o menos decir qué es lo que alimento más, con qué me voy familiarizando más.
Y el camino del yoga es gradualmente ir familiarizándose cada vez más con la identidad espiritual y tratar de ir desapegándose poco a poco, gradualmente, de la identidad material. ¿Cómo? Bueno, eso es de lo que vamos a hablar ahora, que es lo que propone Patanjali a través de sus 8 pasos, el Ashtanga Yoga de Patanjali, que nada tiene que ver con el Ashtanga Vinyasa Yoga que se practica hoy en día, que se hacen solamente posturas conectadas con la respiración, nada tiene que ver. El Ashtanga Yoga de Patanjali es el sistema óctuple del yoga, del cual se habla también en el Bhagavad Gita, del cual se habla en los sutras de Patanjali, el sistema óctuple del yoga a través del cual uno puede llegar al trance o samadhi y obtener ese estado de reconocimiento de su identidad espiritual. Bien, entonces vamos a hablar ahora sobre los sutras del yoga, que fueron escritos en forma de una tesis por el sabio Patanjali, que vivió aproximadamente en el año 200 a.C. Sin embargo, esas fechas pueden variar según algunos comentadores, pero más o menos esa es la fecha de su existencia. Y ustedes tienen este libro que se llama 4 capítulos sobre la libertad. No es un libro obligatorio que tienen que tener, pero lo pueden tener y lo tienen como para sacar fotocopia en la imprenta y lo tienen también en la aplicación de Satyam Yoga Prasad. Y es un libro, claro, que no es una novela, no se lee una sola vez, hay que leerlo una y otra vez, hasta que el entendimiento se vaya haciendo cada vez un poco más claro, ¿sí? Pero es una tesis, está escrito en una forma de tesis. Esto quiere decir que tiene una hipótesis, tiene un desencadenamiento, tiene un cuerpo que explica esa hipótesis y luego tiene una conclusión. Y en este curso vamos a ir viendo los sutras que son los más relevantes para ustedes en este momento de su práctica y de su estudio. Y vamos a empezar entonces por hablar sobre Patanjali. Patanjali fue la primera persona en presentar la tradición del yoga en una forma sistemática, en una forma de sutras, que son aforismos. Ahora, Patanjali no inventó estas prácticas del yoga, estas técnicas del yoga o estos pasos del yoga. Lo que hizo Patanjali, y él mismo lo dice, es publicar, compaginar y corregir o ordenar algunas de las técnicas del yoga que eran practicadas en ese tiempo en los círculos cerrados de ascetas y yogis. Él lo que hizo fue tomar estas técnicas, ponerlas en un orden determinado y además ponerlas en un marco filosófico, que claramente ese marco filosófico es el del Samkhya. Entonces, lo que hizo Patanjali fue poner un orden a todas las prácticas místicas y ascéticas que practicaban los yogis, ponerlas en un orden, que son sus 8 pasos, y ponerles un marco filosófico, que es la filosofía del Samkhya. Y el objetivo principal de Patanjali, a través de esta tesis, a través de este trabajo de sus Yoga Sutras, es ofrecerle al practicante comprometido, y esta palabra es muy importante, comprometido, al practicante que realmente tiene una búsqueda insaciable por la liberación, por la iluminación. Entonces Patanjali, a través de sus sutras, lo que quiere hacer es darle a este aspirante espiritual que tiene esta búsqueda insaciable la
posibilidad, los medios, las formas, las prácticas para alcanzar un alto grado de progresión espiritual, un alto grado de progresión espiritual. Y gradualmente, en esa progresión, ir alcanzando el estado último de la iluminación, que en el yoga se conoce como samadhi. Y desde ese estado de samadhi, desde la experiencia mística y el entendimiento experiencial que uno logra en ese estado de samadhi, lograr la liberación de las miserias de este ciclo constante de nacimiento y muerte. Esto lo repetimos una y otra vez, pero desde la perspectiva de los Yoga Sutras y de Patanjali, que recuerden que está enmarcado en la filosofía del Samkhya, la vida en este mundo está permeada por un flujo existencial de miseria, sufrimiento y frustración. Esto lo dice Patanjali, ¿sí? Y lo dice desde el marco filosófico del Samkhya. Y esta miseria, dice Patanjali, solo puede ser llevada a su fin a través de la iluminación, en la forma de conocimiento experiencial de nuestra verdadera identidad espiritual. Y esa identidad espiritual que llamamos Purusha en el Samkhya, en el yoga, es siempre trascendente, diferente, opuesta, trasciende a la miseria, trasciende a la insatisfacción que es inherente a la encarnación física y mental. Recuerden que Purusha es completamente opuesto y diferente a Prakriti. Prakriti inherentemente está permeado de insatisfacción, de miseria y de sufrimiento. Purusha es todo lo opuesto, está permeado de dicha, de sabiduría, de luminosidad eterna, dicha y paz. Esa es la condición inherente de Purusha. Y esa es la búsqueda del aspirante espiritual, conectar con eso y desconectar del sufrimiento y de la miseria. Entonces, lo que propone los Yoga Sutras de Patanjali y el objetivo principal del yoga clásico es lograr Kaivalya. Kaivalya significa la liberación o etimológicamente significa separación. La separación de Purusha y de Prakriti, para que Purusha, el ser divino, pueda residir en su verdadera esencia eternamente, como un espíritu eternamente, libre de sufrimiento. Ahora, independientemente de lo que uno busque a través del yoga, porque cada uno llega al camino del yoga por distintas razones. Algunas personas llegan para curarse alguna enfermedad, otras personas llegan para sacarse un dolor muscular de encima, otras personas vienen para curar un problema mental, otras personas vienen para diversas razones, para relajarse, para bajar la presión arterial, por diversas razones. Independientemente cuál sea la razón por la cual uno se acerca al yoga, hay que recordar siempre que el maestro principal de esta disciplina del yoga que estamos siguiendo, que es Patanjali, presenta su sistema, los 8 pasos que él propone, con un objetivo muy claro, que es la liberación constante del sufrimiento constante que tiene la mente al estar tan ligada y tan conectada a la materia, por la incapacidad que tiene la mente en su estado más puro, que podemos llamar buddhi, de reconocer al espíritu y estar tan apegado a la materia. Entonces, el yoga de Patanjali es un yoga esencialmente de la mente, no tanto del cuerpo. Es un yoga de la mente. El yoga clásico
es un yoga mental, un yoga psicológico, fisiológico y psíquico también, pero no tanto del cuerpo. Este aspecto del cuerpo viene más tarde realmente, y viene de la mano del Tantra, que lo vamos a ver más adelante. Pero el yoga clásico de Patanjali tiene que ver esencialmente y puramente con la mente. Y el cuerpo cumple un papel fundamental, que es quedarse quieto, lograr quedarse quieto y ser un vehículo útil para que la mente pueda realmente proyectarse hacia el interior. Ahora, la finalidad del yoga, tanto como la finalidad del Samkhya, y esto óiganlo bien, que es importante, es lograr suprimir la conciencia normal. ¿Qué es la conciencia normal? La conciencia con la que funcionamos día a día. La conciencia en el estado despierto, de vigilia, la conciencia en el estado subconsciente, en el estado de sueño, y la conciencia en el estado inconsciente, en el estado de sueño profundo. En esos 3 grados de conciencia funcionamos día a día y no podemos ir más allá, a pesar de que hay varios planos distintos de conciencia a los que podríamos tener acceso. Pero la mayoría de los seres humanos funcionamos en esos 3 planos de conciencia: consciente, subconsciente e inconsciente. El yoga busca ir hacia un plano de conciencia supraconsciente. Supraconsciente. Entonces la finalidad del yoga es suprimir la conciencia normal en beneficio de una conciencia cualitativamente distinta, en calidad, superior en calidad. Superior en el sentido de que pueda ser capaz de comprender la verdad metafísica, esa verdad que propone la doctrina del Samkhya, Anyoham, yo soy diferente de la materia, yo soy Purusha. Esa verdad metafísica se puede comprender únicamente desde, y no comprender teóricamente, comprender experiencialmente. Se puede comprender únicamente con un estado de conciencia superior, un estado de supraconsciencia, que eso es igual al estado de samadhi. Y esa supresión de la conciencia normal no es fácil de obtener. Además de entender la filosofía que propone el Samkhya, que propone el Vedanta, que propone el yoga, además de entenderlo de una forma intelectual, el yoga propone una práctica. Y esa práctica que Patanjali denomina como abhyasa, no es cualquier práctica, es una práctica constante y permanente por un tiempo muy largo. Esa es la práctica de la cual habla Patanjali y se llama abhyasa, una práctica constante, permanente y por un tiempo muy largo. Entonces, además del entendimiento filosófico, se requiere una práctica. Además de esa práctica, se requiere una técnica que genere un cambio a nivel fisiológico y además se requiere también cierto grado de ascetismo, cierto grado de tapasya, de austeridad. Y de esto también vamos a hablar más adelante porque Patanjali lo menciona como parte de los primeros pasos, esta práctica de la austeridad. Y vamos a hablar un poco sobre a qué se refiere Patanjali con esta austeridad. Pero lo que deben entender es que esta práctica del yoga no es fácil porque requiere una práctica constante y permanente.
requiere cierto grado de austeridad en una vida en la que se nos llena de tantas maravillas que hay en el mundo material. El yogi necesita cierto grado de austeridad, de control de los sentidos para poder lograr detener las fluctuaciones de la mente y poder ir hacia el interior. Y se requiere también una técnica específica que genere un cambio a nivel fisiológico. Y eso lo vamos a ver también cuando hablemos de la práctica de pranayama y la práctica, sí, esencialmente de las prácticas de pranayama, que son las prácticas que generan un gran cambio a nivel fisiológico. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que dice Patanjali que es el yoga. En el segundo sutra, rápidamente desde un principio, porque está escrito como una tesis, Patanjali dice, yoga es Chitta Vritti Nirodha. El yoga es detener las fluctuaciones de la mente. Luego nos dice enseguida qué va a pasar cuando uno logra detener esas fluctuaciones de la mente. Nos dice, si logras detener esas fluctuaciones de la mente, entonces el drashta, el testigo, el purusha, el espíritu, va a poder residir en su propia identidad espiritual, así de simple. En el siguiente sutra, en el 4, nos dice de otra forma, si no logras detener las fluctuaciones de la mente, entonces Purusha, a través de Buddhi, se va a identificar con estas transformaciones de la mente y va a vivir en un estado de identificación con estos movimientos de la mente. Entonces, Purusha se va a identificar con todas las transformaciones que tiene constantemente la mente y va a pensar, yo soy esta persona feliz, yo soy esta persona triste, yo soy esta persona enojada, yo soy esta persona alegre. En cuanto Purusha logra desidentificarse de esa identificación con los movimientos de la mente, va a poder residir en su propia esencia de espíritu. De otra forma, va a continuar en esa identificación con los movimientos de la mente. Luego, Patanjali pasa a contarnos cuáles son estos movimientos de la mente, porque tenemos que poder identificar cuáles son para luego poder detenerlos y llevar a la mente a ese estado de nirodha, de cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces nos dice que estas variaciones o estas fluctuaciones de la mente son, primero, la primera, conocimiento correcto. Es decir, que todo el tiempo que estamos obteniendo conocimiento correcto, como lo que podemos obtener cuando leemos las escrituras o oímos las charlas de los maestros que hablan sobre las escrituras, a pesar de que tenemos conocimiento correcto, ese conocimiento correcto está generando fluctuaciones, movimientos en la mente. Ese es el primero, pramana, conocimiento correcto. Luego nos dice, el segundo es el conocimiento incorrecto, vipariyaya, el error, el conocimiento incorrecto. El tercero es la fantasía o la imaginación o la ilusión, que se llama vikalpa. El cuarto es nidra, el sueño profundo. Y el quinto es el recuerdo o la memoria, smriti. Entonces, lo que nos dice Patanjali es que estas son las 5 variaciones o las 5 formas en que la mente fluctúa, en que la mente se mueve.
teniendo conocimiento correcto que entra a través de los sentidos, teniendo conocimiento incorrecto a través de la imaginación, las conceptualizaciones mentales, la fantasía que uno va armando en la mente, el sueño profundo. ¿Por qué nos dice Patanjali, nos habla sobre el sueño profundo? ¿Por qué lo menciona? Esencialmente quiere hacer un énfasis en que entendamos que el estado de sueño profundo no es igual que el samadhi. El samadhi es otro estado, es un estado de supraconciencia. Y Patanjali aquí habla de nidra, de sueño profundo, para que no pensemos que cuando estamos en ese estado de sueño profundo, estamos en un estado de samadhi. No es lo mismo, lo menciona para que nos demos cuenta que no es ese estado de sueño profundo lo que se asemeja al estado de samadhi, es otra cosa. El estado de samadhi es un estado de supraconciencia, donde la conciencia toma un lugar cualitativamente distinto, un estado cualitativamente distinto. Bien, entonces luego lo que nos dice en el Sutra 12 del primer capítulo es que estas 5 variaciones de la mente, estas 5 transformaciones o formas que tiene la mente de moverse y oscilar, se pueden detener. Y nos dice, la forma de detener estas variaciones o transformaciones de la mente es a través de abhyasa, esta práctica constante, permanente, que se realiza por un tiempo muy largo, y vairagya, que significa desapego. ¿El desapego a qué? Por un lado, el desapego al fruto de la práctica. ¿Por qué? Hay que realizarla por un tiempo muy largo. Entonces, si uno está esperando instantáneamente el fruto de esa práctica, normalmente uno deja el camino. Y eso le pasa a muchos practicantes. Entonces Patanjali desde un principio nos dice, hay 2 condiciones que un aspirante espiritual serio, comprometido, debe tener para poder detener las fluctuaciones de la mente y poder avanzar en este camino. Y esas 2 condiciones, y te las dice desde un principio, son abhyasa, práctica constante, permanente por un tiempo muy largo, y vairagya, el desapego al fruto de esa práctica y el desapego gradual a los objetos de los sentidos y a la fascinación que tiene la mente con los objetos de los sentidos, a la obsesión y fascinación que tiene la mente a los objetos de los sentidos. Ahora, ¿cuál es esa práctica constante y permanente que uno debe realizar para lograr detener las fluctuaciones de la mente? Eso es lo que Patanjali va a pasar a desarrollar en toda su tesis y esencialmente en el capítulo 2 de esa tesis, que se llama Sadhana Pada. El capítulo 1 se llama Samadhi Pada, en el cual nos empieza a explicar un poco de qué se trata este camino, ¿sí? De qué es el yoga, cuál es el propósito del yoga, detener las fluctuaciones de la mente, qué va a pasar si yo logro este propósito, voy a poder residir en mi esencia espiritual, qué va a pasar si no lo logro, no voy a poder residir en esa esencia espiritual y voy a continuar moviéndome y habitando en la identificación de los movimientos de la mente. Luego pasa a decirnos, los movimientos de la mente son 5, nombra cuáles son, y luego pasa a decirnos, para lograr detener estos movimientos de la mente, tienes que tener estas 2 condiciones. Abhyasa, práctica constante y permanente por un tiempo muy largo. Vairagya, desapego a los frutos de esa práctica, desapego a la fascinación que tienen los sentidos con los objetos de los sentidos. Eso es lo primero que nos dice Patanjali.
y es esencial para el entendimiento y el progreso que pueda tener un aspirante espiritual en este camino. Y luego nos dice en el Sutra 21, cuando los yogis o los aspirantes espirituales muestran una intensa dedicación, y esta palabra Patanjali la menciona mucho, intensa dedicación, los yogis logran la concentración y luego los resultados de la concentración. Porque más adelante vamos a ver que para lograr entrar en ese estado de trance, una condición importante es lograr un estado intenso de concentración, lograr una intensa concentración. Y cuando esa intensa concentración se mantiene por un tiempo largo, se logra entrar en ese estado de trance. Entonces, una condición muy importante es lograr tener cierta dedicación y que gradualmente se vaya volviendo en intensa dedicación. ¿Sí? Ahora, vamos a dejar esta parte aquí y en las siguientes clases vamos a ir viendo los sutras del capítulo 1, vamos a continuar viendo los sutras del capítulo 2, pero hasta aquí sería bueno que lo lean con detenimiento en su casa y puedan ir viendo que Patanjali lo que nos está diciendo es muy simple. Desde su punto de vista, basado en la teoría del Samkhya, yoga significa chitta vritti nirodha, detener las fluctuaciones de la mente. Solo cuando logremos detener las fluctuaciones de la mente, que es bien difícil, pero solo cuando logremos hacer eso, vamos a poder lograr el reconocimiento de nuestra identidad espiritual. Si no logras detener esas fluctuaciones de la mente, querido aspirante espiritual, vas a continuar identificándote con los movimientos de tu mente y no vas a poder entrar en ese estado meditativo al cual el yoga te está tratando de llevar. Patanjali después te dice, entonces, ahora te voy a proponer los pasos a través de los cuales puedes lograr detener las fluctuaciones de la mente. Y un poquito más adelante nos va a ir nombrando cuáles son estos 8 pasos. Empezando por los yamas y los niyamas, ya los vamos a ir viendo, pero entiendan que esos 8 pasos que va a proponer Patanjali un poco más adelante son esencialmente para lograr detener las fluctuaciones de la mente. Porque para Patanjali eso significa yoga. Porque a través de detener las fluctuaciones de la mente, yo voy a lograr conectarme con mi esencia espiritual, con mi identidad espiritual. De otra forma, para Patanjali no lo voy a poder hacer. Hay una opción que nos da Patanjali después, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y esa opción es la devoción a Ishvara, que es la devoción a Dios. Pero los sutras de Patanjali no hablan demasiado sobre el aspecto devocional, porque habla sobre yoga, sobre el yoga de la mente, pero da como una opción. Lo mismo que puedes lograr a través de este camino, a través de los 8 pasos que te propone Patanjali, lo puedes lograr también a través de una ferviente devoción a Dios.